En este vídeo hablaremos sobre la ansiedad, qué es, cómo detectarla, os contaré mi experiencia teniendo ansiedad y cómo he mejorado. En definitiva, la ansiedad es algo que muchísimas personas padecen en su día a día. Hay personas que es algo muchísimo más recurrente, hay otras que es algo muy puntual que van teniendo, pero en definitiva está muy presente en la vida de muchísima gente y me incluyo la primera. Por suerte ahora, no de manera recurrente, sino puntual de vez en cuando, pero sé lo que es tener ansiedad, sé lo jodido que es y creo que para empezar, algo que podría estar muy interesante sería definirlo de la siguiente manera. Cuando hablamos de ansiedad, bajo mi punto de vista, todo el rato voy a estar hablando evidentemente sobre mi experiencia y mi punto de vista, estamos hablando de que algo del futuro te está generando un sentimiento de tal angustia que denota y explota en tener ansiedad. Es decir, la ansiedad es por un evento del futuro que no ha ocurrido, pero en tu cabeza estás dándole tantas vueltas y sobrepensando de tal manera que lo haces real y lo traes a tu presente como si realmente fuese algo que pudiese llegar a ocurrir. Mientras que la depresión es estar arrelado a un sentimiento del pasado que parece que aún sigas viviendo en él, cuando el pasado pues es pasado evidentemente. Entonces las personas que están, ostras, me acuerdo lo feliz que era cuando estaba viviendo no sé dónde o cuando me fui, depresión. ¿Por qué? Porque como digo, están enraizados a constantemente estar recordando lo bien que estaban en un pasado, lo felices que eran, en vez de intentar ser felices y gestionar su presente. Porque en definitiva, y cuesta muchísimo, si la ansiedad es a raíz de pensar ay en un futuro que va a pasar y la depresión es ay qué bien estaba en un pasado, ¿dónde queda el presente? El presente es el ahora, es lo único que tenemos. Y a mí leer el libro del poder de la hora me ayudó muchísimo, además de mis sesiones con mi terapeuta, pues porque en definitiva lo que hablan es esto, que ahora mismo todo lo que tenemos, todo lo que yo tengo es esto. Es el ahora, es estar aquí presente, hablando con vosotros. Entonces, evidentemente es muy fácil de decir y muy difícil de practicar, porque yo puedo estar intentando estar en el ahora, centrarme en el presente, vivir en estado de flow, fluyendo, ¿no? Pero muchísimas veces, y lo sabéis perfectamente, nuestros pensamientos nos juegan muy malas pasadas. Y al final son esos mismos pensamientos los que nos pueden llevar a tener ansiedad, que es de lo que estamos hablando en el vídeo de hoy en concreto. Voy a empezar contándoos dos cosas. La primera, una frase que me marcó y me impactó muchísimo, que es la siguiente. Vivimos sufriendo más por aquello que imaginamos y pensamos que puede suceder en un futuro que por lo que realmente acaba sucediendo. Es decir, que nos hacemos películas, ollas, mala sangre, por algo que creemos que puede llegar a pasar, pero que realmente nunca termina pasando. O, si más no, que en la mayoría de los casos no termina pasando. Es tan fuerte, es tan heavy cuando realmente te lo paras a pensar y dices, ¿de verdad estoy sufriendo y de verdad estoy haciéndome mala sangre por algo que no sé ni si va a terminar pasando? Pues sí, pasa y mucho. Ya os digo, a mí me ha pasado en muchísimas ocasiones de mi vida. Y la segunda cosa es la siguiente. Os voy a contar una historia. Mirad, hará aproximadamente 3 años, diría, estaba leyendo un libro, ¿no? Y ese libro trataba pues sobre la ansiedad, sobre cómo no sufrir, ¿vale? Y estar en definitiva en tu eje y tranquila. Bien, había una historia que ejemplificaba a la perfección la ansiedad. Y os lo prometo que no he olvidado nunca esa historia y es la que os quiero contar. La historia era la siguiente. Había un niño, pongámosle de nombre David. David iba al cole y sus padres siempre estaban muy encima diciendo David, tienes que sacar muy buenas notas, no puedes suspender, si suspendes serás un fracasado el día de mañana, confiamos en ti. Bien, ¿qué pasó? Que a David se le atravesaron las matemáticas y pues no se le daba bien. Bueno, llegó el primer examen de matemáticas y suspendió. Cuando David llegó a su casa a contarle a sus padres que había suspendido matemáticas, os podéis imaginar, con los padres tan rígidos que se ha podido vislumbrar que tenía, la bronca que le cayó al pobre David. Mirad, no sirves para nada, eres un fracasado,
así no vas a conseguir nada, cómo puedes suspender un examen de matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le provocó eso a David? Bien, a David lo que le provocó es lo siguiente. Empezó a angustiarse muchísimo, a sentir muchísima ansiedad cara al siguiente examen futuro, no había ocurrido todavía. Y estaba muy ansioso, muy nervioso, muy angustiado. Llegó el siguiente examen, suspendió. Suspendió el segundo examen del parcial. Bien, ahí su cabeza se descontroló por completo, como si de un detonante se tratara, y empezó a pensar lo siguiente. Soy un desgraciado. He suspendido este segundo parcial. Si suspendo el tercero, me iré a recuperación. Y seguro que me va tan mal porque no soy nada bueno en matemáticas que suspenderé el parcial. Y si suspendo el parcial, probablemente me harán repetir curso. Y si repito curso, iré un año por detrás de mis compañeros y nunca me podré acabar sacando la ESO. Nunca podré ir ni a un ciclo ni a una carrera. Y si no puedo ir a un ciclo y a una carrera, nadie me querrá contratar, nadie querrá contar conmigo para ningún trabajo. Entonces, claro, no tendré trabajo y si no tengo trabajo, ¿cómo tendré dinero? Y mis padres, claro, no querrán saber nada de mí porque seré un fracasado. Y si no tengo dinero y mis padres no quieren saber nada de mí, no, acabaré como un vagabundo debajo de un puente, sin dinero, sin comida. Y claro, si estoy debajo de un puente como un vagabundo y no tengo comida, no tengo un techo, no, me acabaré muriendo, no puede ser, no puede... ¿Os acabáis de dar cuenta de la película que se acaba de montar David solo porque con 14 años en la primaria o en la ESO es indiferente, ha suspendido un examen? Quiero decir, seguramente escucharme era angustioso. Imaginaros David cómo se siente por dentro. ¡Wow! ¿Verdad? Esto es la ansiedad. Vas hilando conceptos de uno a otro y te vas montando la película de tu vida pensando todo aquello que podría pasar a raíz de algo que puede ser que te haya ocurrido, ¿no? Como en su caso suspender, pero a raíz de ese suspenso, él ya va pensando, vale, suspender el siguiente y no me contratarán nunca y será un homeless. Quiero decir, no, David, tienes toda la vida por delante, tienes muchísimas oportunidades, coge un profe particular, coge las riendas del barco y aprueba el siguiente examen. En el caso de que no lo apruebes y que lo suspendas, la vida no termina aquí. Sigue adelante, joder, y no te rindas. En definitiva, es muy jodido, porque no quisiera ser David, y lo he sido, no con este tema, pero con otros. Entonces, esto es la ansiedad. La ansiedad te inunda, te coge las riendas de absolutamente cualquier pensamiento, cualquier cosa que estés haciendo. No eres tú, es ella la que te está llevando. Es la ansiedad la que llevaba a David en piloto automático, pensando todas estas cosas. ¡Wow! Hasta terminar pensando que estaría en la calle, sin techo, sin comida, sin dinero. Creo que este es un ejemplo excepcional que explica la ansiedad a la perfección. Porque al final, como veis, David estaba pensando ya, no en el futuro de aquí a un año, no, de cómo toda su vida podía verse afectada y conducida a un determinado punto por haber suspendido un examen en primaria. Entonces, de verdad, no es ninguna tontería la ansiedad. Como os he dicho, es algo que hablo con bastantes conocimientos, por no decir muchísimos. Porque además, no sé si os pasa, pero a mí lo que me ocurre es como, es un botón, es como que hay un detonante y si una persona, por desgracia, coge y te hace boom y aprieta el botón, ya la has cagado. Porque a mí al menos, como que ya, bam, me aparece la ansiedad, me explota y me cuesta muchísimo volver a mi eje y volver a ser yo. Es que yo noto tal cual eso, que me cuesta muchísimo volver a ser yo y decir, Andrea, todo esto que estás pensando es irracional, no existe, tranquila, todo va a estar bien. Es como demasiado tarde. Cuando se aprieta el botón ya no hay vuelta atrás. Y eso es como que hace... Y es como, creo que realmente hay muy poca concienciación de la ansiedad. Y la ansiedad no es ninguna tontería. No dejéis que nadie os diga que es una niñez, que es una tontería, que es una memez. No lo es. La ansiedad es muy jodida. No es ninguna tontería. Así que no dejéis que nadie la inhabilite, que nadie os diga, ¿por qué lloras? Ahora, ¿por qué no puedes respirar? Venga, pues si respira tranquila. Perdón.
Entonces, de verdad, me ha pasado muchísimo y no se lo deseo a nadie. Así que vigilad bien también con quién os juntáis y a la mínima que veáis una red flag de alguien que no está entendiendo de verdad vuestras emociones y todo aquello que sentís, corred. De verdad, huir. Porque luego incluso serán capaces de girar la tortilla después de millones de cosas que han ocurrido, cuando lo que de verdad tenéis que hacer es cuidaros a vosotros y no dejar que nadie, pero nadie os haga de menos, ni muchísimo menos inhabilite, como digo, vuestra ansiedad.